Un repaso general de todo lo que constituye la química de las aminas y que preguntan en los exámenes de farmacia. En primer lugar, vamos a recordar algún método especial para obtener aminas. Las aminas normalmente lo más usual es que las obtengáis de compuestos que ya llevan el nitrógeno, pero que presenten un grado de oxidación un punto más alto. Por ejemplo, que tengan un grupo nitro, que tengan un grupo nitroso, o que tengan un oxígeno en el carbono de la cadena carbonada, lo que hace que constituyan una amida, que tengan dobles enlaces carbono-nitrógeno que forman lo que se llama las iminas o bases de SIF, que tengan triples enlaces que son las funciones cianuros. Toda la reducción de cualquier compuesto nitrogenado que tenga o más oxígeno o menos hidrógeno, por reducción, lógicamente os tiene que conducir a la formación del amino. Pero me gustaría repasar una reacción especial, que es la síntesis de Gabriel. La síntesis de Gabriel hace uso de la reacción entre una molécula de derivado halogenado, que no debéis perder de vista, que siempre hay una sensibilidad a la eliminación si el reactivo que empleáis presenta basicidad. Esa es la razón por la que no utilizamos amiduro de sodio, sino que empleamos ftalimida de sodio de potasio, la sal de Gabriel, que al venir de una molécula ácida, realmente muy ácida, estas moléculas tienen nucleofilia pero no tienen basicidad. El primer paso sería el desplazamiento nucleofílico, una SN2 en este caso concreto, formando bromuro de sodio y conectando el carbono al nitrógeno, formando la molécula que se llamaría la N-propilftalimida, la imida que en el nitrógeno tiene un propilo. Si la sometéis a un proceso de hidrólisis, liberaríais el ácido ftálico, que nos podemos ir olvidando de él porque no me hace falta para nada, y una amina primaria. En las aminas, ¿qué conceptos tenemos que tener claros de cara al examen? Por un lado, tenéis que comprender el concepto de la basicidad, la capacidad de reaccionar con protones, con moléculas ácidas, por ejemplo ácido clorhídrico, y precipitar las sales de amonio. La basicidad, lo que hacéis es calibrar la capacidad para compartir, para ceder el par de electrones a un protón. No olvidéis la profunda diferencia de basicidad que hay entre las aminas alifáticas y las aminas aromáticas. Las aminas aromáticas son 1.000.000 de veces menos básicas que una molécula como la metilamina, tal y cual leímos en el libro del profesor Soto. Bien, la otra línea de trabajo, voy a agrupar las reacciones diciendo que se hacen comportándose la molécula de amina como nucleófilo, pero no es del todo cierto porque voy a hacer alguna reacción con oxidantes como con el agua oxigenada o con el nitrito de sodio en exceso de clorhídrico. Bien, puesto que la molécula de amina se comporta como es un nucleófilo, las reacciones que convenimos que se van a desarrollar va a ser contra electrófilos, contra todos los que sean electrófilos. Pero nosotros nos vamos a encontrar o nos vamos a quedar simplemente con 5 grandes líneas de reacción que son las que ponen en los exámenes. La primera gran reacción es tratar con moléculas de ioduro de metilo en exceso, posteriormente trataréis con óxido de plata húmedo y posteriormente por el calor, porque de esta manera la molécula de amina que se os haya dado se transformará en la correspondiente sal de amonio cuaternario, que con óxido de plata se transformará en la base de amonio cuaternario, y la base de amonio cuaternario con hidrógenos en beta en alguna de sus cadenas desarrollará la eliminación de Hofmann, las bases de amonio cuaternario con hidrógenos en beta en alguna de sus cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra posible reacción que nos vamos a encontrar con las moléculas de carbonilo va a ser con las moléculas de carbonilo. Con los carbonilos se desarrollan reacciones de condensación, se adiciona y se pierde una molécula pequeña. A eso se refiere el concepto de condensación. Es decir, la cadena de 3 carbonos con el nitrógeno va a perder una molécula de agua y va a formar un doble enlace. Vais a formar lo que se conoce con el nombre de iminas o bases de SIF. Haciéndole una hidrogenación a la imina, tendríais una línea de obtención de aminas más ramificadas. A esta línea de obtención, en los problemas de exámenes de farmacia, lo llaman la aminación reductora. Una tercera línea de reacción que también la utilizan para ramificar, para hacer una molécula
un poco más compleja es tratar con moléculas de haluro de ácido como representante de los derivados de ácido. En este proceso se pierde clorhídrico y la molécula o la cadena carbonada que lleva el nitrógeno de la amina va a conectar con la cadena carbonada que lleva el derivado de ácido formando la amida. Y también hemos comentado al principio del tutorial que la amida sometida a un proceso reductivo nos llevaría a la formación de una amina. Luego digamos que estas dos reacciones las utilizan sobre todo para obtener aminas más complejas, aminas más ramificadas. La siguiente línea de reacción es tratar con peróxido de hidrógeno al 10-20% y el compuesto que se obtiene, que es el N-óxido, hacerlo reaccionar por acción del calor. Esta reacción la preguntan siempre sobre moléculas de amina terciaria. Cogen a una amina terciaria que la han obtenido por la línea de reacción que sea, la tratan con agua oxigenada, con lo que transforman la amina terciaria, la transforman en su correspondiente N-óxido, y el N-óxido, en el N-óxido tendréis que buscar los hidrógenos que existan en la cadena carbonada en posición beta, mediante un mecanismo que es una E2, pero ciscoplanar, no lo olvidéis, y que además es la única E2 ciscoplanar que hay en el programa. Por tanto, sale o sale, no tienen alternativa, tienen que poner esta, no hay alternativa. Vamos a contar cómo entre el oxígeno negativo y ese hidrógeno se forma una molécula de agua, cómo con este par de electrones formamos un doble enlace y cómo este par de electrones viene con el nitrógeno, liberando una hidroxilamina que en el nitrógeno tiene 2 metilos y una molécula de alqueno. Bien, me queda una última reacción que merece no un tutorial, merece toda una serie de tutoriales, que es la química de los diazonios. Haremos un apunte simple de lo que hay que emplear. Hay que utilizar la sal del ácido nitroso, nitrito de sodio, en exceso de un ácido mineral barato, clorhídrico, y en cubeta de hielo entre 0 y 5 grados, 0,5 grados, porque lo que vamos a hacer va a ser transformar la amina primaria. Esto es una reacción que se hace exclusivamente, vosotros solo lo podéis hacer con aminas primarias, aromáticas, para que tengan algo de estabilidad. Lo que es una amina primaria aromática se nos va a transformar en una de las funciones indudablemente más bonitas que hay en la química orgánica, los compuestos de diazonio. Por tanto, nuestro esquema de las aminas, recordar, se obtienen por reducción de funciones nitrogenadas con más oxígeno o con menos hidrógeno, o por reacciones especiales, la síntesis de Gabriel. Una vez obtenida, tenemos que tener claro las reacciones que se deben a la basicidad y las reacciones que se deben a la nucleofilia. La basicidad es frente a los ácidos, y nos pueden preguntar que combinemos, que comparemos pues varias aminas. Y frente a los electrófilos, con yoduro de metilo, formar sales de amonio para hacer la beta eliminación de Hoffman, con carbonilos para perder agua y formar las iminas o bases de Schiff, con derivados de ácido haluro, por ejemplo, para perder clorhídrico y formar la amida y luego reducirla, con agua oxigenada para generar el N-óxido y luego formar la reacción de Cope, y con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, pues formaremos la sal de diazonio. Y con esto, si os lo sabéis y lo sabéis manejar, un puntito en el examen no os lo va a quitar nadie. Aprenderoslo bien.